Los tercios españoles y la opinión sobre sus enemigos. Porque los tercios españoles, en sus tiempos, se enfrentaron a una amplia variedad de enemigos y enemigos que estaban muchas veces bastante preparados, ¿no? No se enfrentaban a naciones atrasadas ni a bárbaros. Entonces, bueno, vamos a analizar las naciones enemigas de la monarquía hispánica en ese momento. Sí, las naciones que fueron enemigas con más frecuencia y la opinión que tenían los tercios españoles sobre ellos. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con los ingleses. Los ingleses tenían fama, hasta ya bien avanzado, diría que finales del siglo XVII, tenían fama de bárbaros y atrasados. Una sociedad, pues sí, un poquito más aislada y atrasada con respecto a la Europa continental. Aunque quizás esa apreciación tuviera algo de injusto, pero la realidad es que, por ejemplo, a nivel militar, los ingleses no harían del todo la transición de los arcos a las armas de fuego, por ejemplo, hasta la segunda mitad del siglo XVI, ¿no? Entonces, bueno, a nivel táctico y a nivel táctico y organizativo y de disciplina se les consideraba muy inferiores a los ejércitos europeos. En el momento en que los españoles y los ingleses eran aliados, constan bastantes quejas de los españoles respecto a la poca disciplina de los ingleses y al atraso armamentístico y táctico que presentaban, ¿no? Eso sí, se les reconocía el valor, se les reconocía pues un cierto valor a la hora de combatir. Eso en cuanto a los ingleses. En cuanto a los franceses. Pues vamos a ver, había una expresión en ese momento que era lo que los italianos llamaban furia francese, una furia francesa, que tenía distintos significados según a quien le preguntaras, ¿no? Los italianos esa expresión la utilizaban como sinónimo de una represión o un castigo despiadado, un castigo brutal, pues sí, en conmemoración, en recuerdo a las matanzas de civiles perpetradas por los franceses en Italia. Los franceses decían una furia francesa con orgullo, ¿no? Como sinónimo de una embestida incontenible. Y para los españoles, pues había como una broma, ¿no? Una furia francesa era como esa rabia impulsiva, pero que luego, en cuanto las cosas van un poco mal, pues se te pasa enseguida. Porque el soldado francés, por lo menos en el siglo XVI y a principios del XVII, comparado con el español sobre todo, tenía fama de ser un soldado arrogante, un soldado impulsivo, valiente e impetuoso en los momentos iniciales, pero que no tenía la capacidad para esperar, para tener paciencia, para aguantar las penalidades en el largo plazo, para aguantar los combates prolongados o para aguantar en situaciones en las que la batalla se nos está complicando, ¿no? Los franceses tenían fama de ser peligrosos en la primera embestida, pero no tener la paciencia y la capacidad mental de aguantar esa guerra larga de desgaste y de aguantar las situaciones difíciles. Eso en cuanto a los franceses. Los suizos. Los suizos, al igual que ocurre a día de hoy, eran los que más cobraban, incluido en la guerra, ¿no? Entonces los mercenarios suizos eran los que tenían en teoría más cartel de toda Europa. Fueron los que, sí, los pioneros, ¿no? De este combate con las picas, de esta vuelta de la infantería a los campos de batalla. Y nada, pues los suizos durante un tiempo fueron los mercenarios más cotizados y se les consideraba, por lo menos durante bastante tiempo, los mejores piqueros. Los mejores piqueros del mundo. Tenían un contrato de exclusividad con Francia y los franceses los reclutaban y los franceses tiraban bastante de mercenarios suizos, pero en España no tenían buen cartel. No tenían buen cartel porque eran muy caros, se consideraba que por el mismo precio podías contratar a alemanes, que se les consideraba más o menos igual de buenos, y bueno, después de las guerras italianas, que los suizos fueron batidos fácilmente por los españoles en Bicoca, y luego en la batalla de Pavía, que los mercenarios alemanes, que repito, cobraban menos, los mercenarios alemanes al servicio del Sacro Imperio y de la monarquía hispánica, pues hicieron retroceder a los mercenarios suizos al servicio de Francia. Entonces, bueno, en las guerras italianas perdieron cartel pues en bastantes sitios de Europa, aunque hay que decir que los franceses los seguían reclutando. Eso sí, los tercios siempre admitieron, los españoles de esa época, que como piqueros los suizos eran bastante buenos. Los alemanes se les consideraba igual de buenos que los suizos, pero más baratos. Entonces, de hecho,
Muchas naciones los contrataban a los lasquenetes alemanes, estas compañías mercenarias, y los españoles y la monarquía hispánica no eran una excepción, ¿no? España tiró bastante de mercenarios alemanes, a los que se consideraba bastante eficaces en el combate. Ahora bien, también se les consideraba bastante indisciplinados, y sobre todo en tiempos de paz o en tiempos de espera entre batalla y batalla, pues podían causar bastantes problemas a la población local. Entonces causaban problemas de ese tipo. Eran los primeros en amotinarse a nada que las pagas no se recibiesen a tiempo, con lo cual eran considerados eficaces a la hora de combatir, sobre todo a la hora de combatir cuerpo a cuerpo con las picas. A distancia con los arcabuces o los mosquetes ya no eran tan buenos, se les consideraba letales en el cuerpo a cuerpo, pero también generaban bastantes problemas de disciplina, ¿no? De hecho, una anécdota: el duque de Alba siempre los contrataba, pero hablaba muy mal de ellos, ¿no? Entonces le preguntaron que para qué los contrataba si tan mal hablaba de ellos, ¿no? Si tan malos son, ¿para qué los contratas? Y él dijo, pues simplemente para que no los contrate el enemigo. Entonces, bueno, eso en cuanto a los mercenarios alemanes. Luego, los otomanos. Los turcos, la Sublime Puerta, ¿no? Uno de los principales enemigos de la monarquía hispánica y para mí el otro gran imperio de su época, la otra gran potencia mundial, sobre todo en el siglo XVI, el otro gran perro del corral. Entonces, bueno, los otomanos había una relación ambivalente con ellos, ¿no? Por una parte, los españoles hablaban con bastante respeto de ellos, porque los turcos en general y los otomanos pues mostraban bastante valentía, sobre todo los genízaros, este cuerpo de élite, ¿no? de esclavos guerreros del sultán, mostraban eso, bastante fiereza, bastante valentía y capacidad para soportar las penalidades, virtudes que los españoles respetaban bastante. Tenían fama de crueles en Europa, a los otomanos se les tachaba de crueles, lo cual era irónico porque también en el mundo musulmán y en el Imperio Otomano, pues los europeos eran los que tenían fama de crueles, ¿no? Pero bueno, tenían eso. Había una relación como que eran el máximo enemigo, un enemigo con el que no se puede tener piedad, porque él no la va a tener tampoco con nosotros. Es una lucha sin piedad, sin cuartel, pero a la vez con un cierto respeto, ¿no? Aunque no haya compasión. Los berberiscos, los norteafricanos, ¿no? Los norteafricanos pues tenían fama de piratas porque había mucha piratería en el norte de África. De hecho, se calcula que en el intervalo de tiempo entre mediados del siglo XVI y del XVII, pues como que se capturaron 1 millón de esclavos europeos en estas incursiones de los piratas y se vendían como esclavos, ¿no? Estas cifras pueden ser exageradas, pero la realidad es que tenían fama eso, de ser piratas y fueron una plaga para las costas mediterráneas. También tenían fama de ser peligrosos en la guerra de guerrillas, sobre todo pues en esas zonas áridas o rocosas del norte de África, en esa guerra irregular. Eso sí, eran tan indisciplinados que no valían mucho para el combate organizado y esa era su reputación, ¿no? Eran gente pues de la que no te podías fiar, gente que en la guerra de guerrillas hay que tener mucho cuidado con ellos, puedes hacer pactos con ellos, pero esos pactos se pueden romper fácilmente, y también fama de piratas y esclavistas, ¿no? Y por último, otro de los enemigos más habituales, tan habituales como para estar 80 años en guerra, los holandeses. Los holandeses, pues la realidad es que hay que distinguir varias fases, ¿no? Al principio, en los primeros conflictos, en las primeras etapas de la guerra de Flandes o de los 80 años, pues los españoles hablaban con bastante desprecio de los holandeses, a los que simplemente consideraban una turba de herejes, de traidores, y hablaban con bastante desprecio. Claro, en esos momentos la superioridad militar de los tercios sobre los holandeses era muy grande. Con el paso del tiempo los holandeses irían cerrando la brecha, ¿no? Irían acortando distancias y los españoles irían hablando con bastante respeto de ellos. En alguna operación algún comandante español reconoce que no se esperaba que los holandeses llevaran al combate gente tan preparada, ¿no? Los holandeses empezaron a desarrollar bastante disciplina, bastante capacidad de disciplina con el tiempo, y empezaron a desarrollar un método de hacer la guerra basado en los asedios y las flotas y en evitar batallas campales, precisamente para contrarrestar a los tercios españoles, ¿no? Entonces, bueno, como ya he dicho, una opinión ambivalente, ¿no? Al principio de desprecio, pero luego cuando los holandeses fueron mejorando, pues se fue hablando de ellos con más respeto. Entonces nada, este es el vídeo de hoy, un vídeo diferente, espero que os haya gustado.
Darle like, suscribiros para más contenido si ha sido así, dejo los enlaces a mis novelas históricas en Amazon y recordad que suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.